Esta monografía tiene como objeto de estudio el demolido edificio El Pasaje Sucre, que fue el primer mercado más grande con cielo cerrado de Medellín. Estuvo emplazado hasta el 2003, donde hoy está la biblioteca EPM, al frente del Parque de las Luces. Este inmueble se convirtió en un detonante de reflexión en mi quehacer creativo, preguntándome cómo desde las artes visuales se puede abordar la importancia del cuidado del patrimonio arquitectónico para el tejido de una identidad cultural y la fragilidad de la memoria. En primer lugar, esta investigación-creación reconoce el valor del archivo histórico en la construcción de un imaginario respecto a lo que pudo llegar a significar aquel mercado. Sin embargo, pienso que la subjetividad arraigada al proceso de escritura no reemplaza el contacto directo con el patrimonio demolido, y es por eso que la obra visual propuesta en este trabajo utiliza las técnicas del frottage y el collage para deconstruir el imaginario visual recopilado, con el fin de problematizar la relación entre percepción, memoria y arte. Utilizo la técnica del frottage para señalar la conexión existente entre la deconstrucción de la imagen y la percepción bidimensional de una memoria frágil y abstracta, posibilitando la materialización de un suceso casi olvidado en un formato plano que pueda generar un punctum. Beliovsky se refiere al punctum como el momento en el cual el arte toca subjetivamente al espectador. Por lo tanto, estos frotages tienen la posibilidad de entablar un diálogo entre espectador y la obra, develando el concepto intangible sobre la importancia del inmueble del Pasaje Sucre por medio de testigos. Quise recuperar los testimonios no de las personas, sino más bien a través de los edificios vecinos, testigos inertes, capaces de brindar símbolos visuales sobre el paso del tiempo, como lo son las grietas, texturas, huellas y ruinas, relacionadas con aquel entorno que presenció la existencia del demolido inmueble, es decir, que los edificios emblemáticos que aún existen en Cisneros tienen la capacidad de conectar directamente a las personas con la presencia y ausencia de una historia guayaquileña entre 1890 y 1965. Los objetivos de esta monografía son: objetivo general, dar cuenta del valor patrimonial del inmueble El Pasaje Sucre a través de una propuesta plástica que permita la reflexión sobre la importancia de la identidad histórica y cultural de la ciudad de Medellín. Objetivos específicos. Primero, hacer un recuento histórico sobre el inmueble El Pasaje Sucre y su funcionalidad en el entorno medellinense. Segundo, reconstruir el imaginario visual y cultural del inmueble El Pasaje Sucre por medio de documentos y fotografías recuperados en archivos históricos de la ciudad. Tercero, generar una propuesta visual que ayude en la reflexión en torno a la desprotección del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Medellín. La organización de este trabajo está compuesta por 3 unidades temáticas que desarrollan los anteriores objetivos. La primera se titula Recuento histórico sobre el edificio del Pasaje Sucre y su funcionalidad en la ciudad de Medellín. La segunda se llama Rastreo del imaginario visual y cultural del edificio El Pasaje Sucre. Y la tercera alude a la propuesta visual como reflexión en torno a la desprotección del patrimonio arquitectónico en Medellín. Hay 2 conceptos claves que dividen mi monografía: reconstrucción y deconstrucción. Ambos tienen muchos significados, pero en este caso se entiende que la reconstrucción comprende la primera parte de la investigación, como la misma palabra lo indica. Intenté reconstruir un imaginario visual y cultural sobre el Pasaje Sucre a través de archivos históricos y fotográficos, para despejar un poco la neblina que ha envuelto el recuerdo de este edificio y su valor patrimonial, pues a pesar de haberse convertido en una ruina, se caracteriza también por su desplazamiento. Esto significa que su carácter físico fue removido por completo,
pero la existencia de este monumento arquitectónico se trasladó hacia unas instancias testimoniales, como lo son los mercados actuales que están conectados directamente con el pasaje Sucre, los edificios antiguos de Guayaquil y los textos e imágenes que rememoran su supervivencia en el tiempo. Los documentos y fotografías fueron los ladrillos para reconstruir una idea de lo que fue el pasaje Sucre. De todas formas, estos soportes están ligados a un ejercicio de escritura, que es a fin de cuentas una interpretación de los hechos y no pueden transportarnos a una realidad incuestionable. Bajo el anterior panorama, la deconstrucción toma las riendas para desarrollar la segunda parte de esta monografía, que comprende la conceptualización de mi propuesta visual. Estas imágenes realizadas a través de la técnica del frottage no son un inventario de un sujeto original a modo de imagen histórica. Tampoco buscan transportar al espectador a un origen de lo que fue el pasaje Sucre, sino que, al ser un edificio removido por completo, buscan brindar un imaginario visual capaz de ser reinterpretado por cualquiera que los observe o analice, de manera que el pasaje Sucre permanezca en un constante desplazamiento metafórico. Cada recorte de estos frotages son en sí una descontextualización, forman parte de imágenes más grandes de las cuales quedaron siluetas con formas del pasaje Sucre, para luego relacionar los recortes en una composición que sigue reclamando un sentido figurativo dentro de la mente humana, a pesar de entramar imágenes abstractas. Mi propuesta visual intenta relacionar el arte con la fragilidad de la memoria, de tal manera que se posibiliten reflexiones sobre la importancia del patrimonio cultural y arquitectónico, haciendo que la amalgama de estas imágenes no figurativas abran incógnitas con respecto al olvido del pasaje Sucre y lo que esto representa en nuestra construcción social. Encontré a lo largo de esta investigación-creación que el caso del pasaje Sucre está entretejido no solo con la historia del crecimiento urbano de Medellín, sino también con una situación social que ha acompañado a la ciudad en su desarrollo. El centro de esta ciudad, donde alguna vez se situó este edificio, ha significado un factor favorable para el progreso económico de Guayaquil. Este sector recoge un dinamismo económico capaz de incorporar a cualquier individuo, y por eso tomar la decisión de demoler aquellos bienes culturales y patrimoniales que estén en un estado de abandono o deterioro no son garantía de progreso social. Pienso que los posibles discursos progresistas que intentan reemplazar estructuras patrimoniales con otras propuestas arquitectónicas, que al fin de cuentas no integran a la comunidad o no aportan al crecimiento cultural, no son un factor de cambio favorable para la seguridad y equidad social. Al contrario, significan un paso en retroceso porque estas estructuras agregan valor económico, social y cultural. Por ejemplo, el edificio Antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia es capaz de cambiar la dinámica dentro de Cisneros a través de la cultura, la historia y el arte. Por lo tanto, cuidar y preservar el patrimonio histórico de Medellín podría ser parte de una transformación cultural a favor de la comunidad que lo rodea. He concluido que es a través del arte el medio por el cual se pueden resaltar las relaciones directas entre lo que fue el pasaje Sucre y la reflexión consciente de su olvido. Creo que la técnica del frottage puede entablar un puente entre el espectador y la conciencia de una arquitectura ausente. El collage le exige al observador buscar a cuál realidad pertenece esa imagen abstraída, compuesta de texturas recuperadas por medio del papel y el grafito e inconexa a un entorno literal o evidente.